Soy Gustavo Genuso, ingeniero nuclear y emprendedor social. El 8 de diciembre del 2015 asumí la intendencia de la ciudad de Bariloche y goberné por el término de 2 mandatos. Quiero compartirle mis aprendizajes. Estas son mis historias. Y aunque no lo podíamos creer, se armó lío. Sí, se nos armó un lío bárbaro. Teníamos estudios muy profesionales que se apoyaban en mediciones en tiempo real, sistema de análisis de datos que nos mostraban con precisión los pros y los contras de esa decisión. Me tienen que creer, porque la verdad que estaba muy estudiado, que en términos de movilidad ciudadana prácticamente no había objeciones para eso que queríamos hacer. Todo era una ganancia global para la movilidad urbana de la ciudad, para cómo se desplazaban los autos, las bicicletas, las motos, etc. Pero un día amanecimos con la calle cortada, vecinos encadenados y enardecidos. Para la mayoría, obviamente, por lo que dije antes, la medida era positiva, pero para un pequeño grupo significaba que para acceder a sus viviendas debían hacer unas cuadras de más, o sea, en vez de doblar en una calle tenían que dar una vuelta y doblar en otra. Y eso fue el origen del conflicto. Y ahí, obviamente, entendí algo que ya sabía, que el conflicto es parte constitutiva de la gestión de gobierno. Siempre se está mediando entre intereses, entre personas, y eso inevitablemente genera tensiones. De eso vamos a hablar hoy, de los conflictos, de los distintos tipos de conflictos que aparecen en la gestión pública, que como decía recién son inherentes a la gestión de gobierno, y yo no soy un especialista en conflicto, simplemente los viví y lo que les quiero contar es un poco las experiencias que tuve y las experiencias que reflexioné a partir de las cosas que viví. No lo tomen como un coaching de conflictos, simplemente como las cosas que viví, las que podría haber hecho mejor o las que hice bien y que podríamos mejorar. En primer lugar, ¿y por qué el primer lugar? Porque me parece que hay que empezar por la casa propia. Me quería referir un poquito a los conflictos hacia adentro. Porque los conflictos no solo aparecen afuera, en los problemas con las decisiones, con los vecinos, con la oposición, sino que primero aparecen hacia adentro y a veces son los más complejos, porque surgen dentro del propio equipo de gobierno. Claro, es prácticamente imposible que en un grupo de trabajo no haya tensiones. Eso forma parte de la dinámica humana. Y en los equipos de gestión, donde la presión externa es constante, esas tensiones suelen amplificarse. Hay que recordar que los funcionarios están sometidos a la exposición pública, a la mirada de los medios, y además sienten que su futuro político depende del presente, de lo que están haciendo ahora, en ese momento. Y todo eso entra a la mesa de trabajo. Y muchas veces el origen de fricciones, rispideces, tiene que ver con todo lo que nombramos. Y a eso se suman los conflictos más clásicos, las diferencias de visiones, la falta de colaboración entre las áreas, las tensiones internas por cuestiones de trabajo. La receta que uno tiene para que esto se solucione parece obvia. Lo va a decir cualquier libro, cualquier coach, cualquier post de LinkedIn. Nos van a decir que el liderazgo es la solución, un buen liderazgo. Pero la verdad es que la vida real rara vez se ajusta a los manuales. Esos manuales que nos van a decir cómo debe actuar el líder frente a esto, bueno, esto sucede en tiempo real. Y los líderes también son parte del contexto, arrastran sus propias presiones y en muchos casos, generalmente diría yo, no han recibido la formación específica en gestión de conflictos. Por eso, si bien el liderazgo es clave, también es la humildad de reconocer que necesitamos capacitarnos, que necesitamos formarnos, que el conflicto es tan importante resolverlo que merece una capacitación, por más que nos creamos líderes que la sabemos todas. Que creo que quedan pocos así, pero los hay. No alcanza con el cargo. Hay cursos, técnicas y herramientas probadas que pueden ayudar a gestionar estas situaciones. Un error muy común es creer que los conflictos se resuelven solos. Para todos, y especialmente estos que tienen que ver con el equipo. Eso nunca sucede.
Cuanto antes los abordemos, más posibilidades tendremos de que no vuelvan a ser, o que no se vuelvan a ser incontrolables. Y pedir ayuda a profesionales especializados no nos quita autoridad, al contrario, muestra iniciativa y nos va a reforzar como líderes o como conductores. Y cuando digo personal profesional es esto, capacitarnos, formarnos, pero a veces también, creo que lo vamos a hablar si sale más adelante en algún ejemplo, creo que también es necesario que haya gente que nos acompañe en este tema, que a veces puede mediar mejor que nosotros en conflictos, sobre todo hacia adentro del equipo. El otro ítem que surge sobre los conflictos es un poco lo que charlábamos en la introducción de este podcast, que es el conflicto con las decisiones. Cualquier decisión de gobierno puede desatar un conflicto, incluso aquellas que sobre el papel, como decíamos al principio, son beneficiosas para la gran mayoría. Claro, lo ideal sería prever los posibles focos de conflicto y tener a mano herramientas para abordarlos, pero la realidad es que no siempre sucede. Es más, pocas veces sucede. En algunos casos podemos negociar soluciones que atenúen las tensiones, en otros la única opción es sostener la medida y asumir el costo, porque estamos convencidos de que ese costo vale la pena, ¿no? Si no, no lo hagamos. Recuerdo un caso menor, pero ilustrativo, que también tiene que ver con el tema de tránsito. En una mejora de tránsito de una intersección muy compleja que hay en mi ciudad, las normas para hacer esta mejora exigían prohibir el estacionamiento en un tramo de unos 50, 80 metros y reemplazarlo con un estacionamiento a 45 grados en la vereda opuesta. O sea, generar más estacionamientos en otro lado, pero prohibirlo sobre un lado de la calle. Esta medida aumentaba la capacidad de estacionamiento, pero un comerciante se opuso férreamente, convencido de que perdería clientes si no estacionaban frente a su comercio. Fue inútil tratar de convencerlo. Colgó una bandera, que estuvo mucho tiempo, acusándome directamente a mí y a la jefa de gabinete en ese momento de lo que habíamos hecho, que era para perjudicarlo, y yo la veía cada vez que pasaba por allí. Podría haber retrocedido, pero decidimos sostener la medida porque entendíamos que era correcta y beneficiaba a la mayoría. Este era un caso chiquito, con el tiempo se pudo solucionar, pero también me tocó enfrentar decisiones donde la resistencia era mucho mayor, involucraba a grupos de vecinos y organizaciones, y en estos casos intentamos negociar, pero a veces no encontramos la manera, porque ¿qué era lo que hallábamos? Posiciones irreductibles, más emocionales que racionales, según mi modo de ver, y entonces a veces no queda otra opción que recurrir a las normas y a la justicia. No es el camino más agradable, pero bueno, las instituciones prevén ese camino para situaciones donde la única salida es o llevarlo a la justicia o hacer valer el peso de la norma, que después puede terminar en la justicia, pero sabiendo que hay una norma aplicable. Negociar, por un lado, es lo mejor, pero cuando no queda camino para la negociación, bueno, siempre está lo que los poderes instituyen, que es la norma, por ejemplo, judicial. El otro conflicto que no sé si entra en el manual de conflictos, pero para mí son conflictos que desde lo político son muy importantes, son los conflictos que se puedan tener con la oposición. Para mí es un capítulo inevitable. Uno de los principales desafíos de quien conduce, por ejemplo, un poder ejecutivo, es construir poder para sostener la gestión, para llevar las cosas adelante. Y el ámbito natural de la oposición es el legislativo. Allí es donde puede desplegar su mucho o poco poder de fuego. Aún con mayoría propia de los oficialismos, siempre va a ser necesario negociar o resolver conflictos con la oposición. Y aquí la verdad que confieso algo personal, a mí me costaba mucho. Muchas veces me costó mucho poder resolver ese tipo de conflictos, porque solía pensar que si la idea era buena, que se beneficiaba a la gente, la oposición la iba a apoyar, y las cosas no suceden así. La política no funciona así. La política funciona con otros intereses. Muchas veces las oposiciones se oponen no solo por oponerse, sino porque creen que así llevan agua a su molino. Y una negociación
en este caso, cuando hay un conflicto, implica que ambas partes cedan algo. Para eso, si uno no es tan ducho, si uno no tiene esa capacidad negociadora, la experiencia me enseñó que conviene contar con buenos negociadores dentro del equipo de gobierno. Personas de confianza, con margen de acción y preparación técnica para negociar. No todo puede recaer en el presidente del bloque oficialista, por ejemplo. Está bien, es adentro del Consejo, pero el Ejecutivo también necesita sus propios negociadores y articuladores. Del mismo modo, se da el conflicto que quizás es más público, porque se da en los medios, el conflicto con los gremios. Como gobierno, bueno, siempre hay un gremio, fundamentalmente al que me refiero es al gremio de los empleados estatales, que puede haber 1, 2, 3 a veces dentro de una misma gestión. A mí me tocó uno. Es un poco más fácil cuando hay uno solo, porque es un solo actor. Aunque muchos pueden decir es mejor, y esto a veces forma parte de las negociaciones y de cómo ven la política, es mejor tener 3 porque uno puede trabajar con 2 y a otro dejarlo. No sé, yo no lo viví el conflicto, o los pocos conflictos, o los muchos que tuvimos con el gremio, con un solo gremio, con una sola representación gremial. Y ahí también, para mí, en mi mirada, lo más sano que encontré fue que se armen equipos profesionales que lleven adelante las negociaciones técnicas, porque en las negociaciones con los gremios, muchas veces, generalmente, todo empieza con cuestiones técnicas, ya sean salariales o sea de condiciones de trabajo, pero son cuestiones técnicas. Luego llega la negociación política, pero con el terreno allanado en lo técnico. Me parece que hay que tener buenos negociadores, buenos resolvedores de conflictos con los gremios desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista político. Pero son caminos que a veces no van juntos, pero que tienen que estar los dos. Y en mi experiencia, cuando logramos que el gremio y el Poder Ejecutivo trabajaran en proyectos conjuntos, la verdad que los resultados fueron muy positivos para los trabajadores y para la gestión municipal. Por ejemplo, no puedo dejar de decirlo porque me llena de orgullo, con 2 gestiones gremiales distintas, porque cambió el color de la gestión gremial en el medio de mi mandato, con las 2 gestiones impulsamos un nuevo escalafón municipal, algo que es muy profundo, que trataba de dignificar la carrera de los trabajadores, pero para mejorar la gestión, las 2 cuestiones, para mejorar la gestión, para mejorar el servicio que se le da al vecino. Y la verdad que tuvimos la suerte de que con las 2 gestiones pudimos acordar y pudimos llevar adelante muy profesionalmente, con consultores, etc., el armado de un escalafón que ya contemple la carrera del empleado municipal para profesionalizarla, para hacerla mejor, para capacitarlo, para formarlo, para que no sea la antigüedad lo que hace que llegue a un cargo de jerárquico, sino que sea su conocimiento. Todo eso quedó plasmado en esta carrera municipal, que mire usted, paradójicamente se dio que no la pudimos aprobar formalmente porque la oposición, por oponerse nomás, no dio los votos necesarios. Entonces ahí en un solo ejemplo encontramos las 2 cosas: el cómo resolver un conflicto con el gremio trabajando en conjunto y el no haberlo podido resolver con la oposición. La otra cuestión a la que me gustaría referirme, algo que creo que está también en los manuales de conflicto, pero todos lo vivimos, son los conflictos latentes. En las gestiones, en todos lados, digamos, uno tiene conflictos latentes, hasta en el hogar, ¿no? En la propia casa uno sabe que pasa algo y por ahí lo barre un poquito bajo la alfombra. Y esos conflictos, lo que uno barre bajo la alfombra, terminan siendo los más peligrosos. Ignorarlo es un error fatal, podríamos decir. Sí, es un error muy grave. Porque un conflicto latente, esos que están agazapados, siempre termina explotando y suele hacerlo, la verdad, en el peor de los momentos. Y la gestión está llena de este tipo de conflictos latentes, de temas abiertos y que puede tentarnos postergarlo porque no parecen urgentes o porque, bueno, los agarramos más adelante cuando sea el momento, dejémoslo ahora. Pero si ese tema tiene potencial de ser un conflicto latente, la demora, lo aseguro, aunque me lo discuta cualquiera, demorar gestionar ese conflicto, lo único que hace es hacerlo crecer.
hay un conflicto latente que se da siempre en mi ciudad que tiene que ver más con una gestión provincial, pero no podemos hacer cargo de decirlo. En mi ciudad siempre hay problemas con la provisión de agua. Vivimos alrededor de grandes lagos, por lo que el problema no es que falte agua, sino que no hay sistema de captación y distribución, fundamentalmente de captación, que capten el agua y que la puedan distribuir. Son sistemas caros, eso está a cargo de la provincia, hay una empresa provincial de aguas, que funciona como empresa privada, pero una empresa pública, y un organismo provincial que se ocupa de buscar las obras para estas cuestiones, que son obras de mucho costo, entonces no se terminan haciendo casi nunca. Y todos los veranos hay grandes problemas en muchos barrios de la ciudad porque no hay agua. Entonces vienen todos los dirigentes provinciales de la empresa, del organismo de aguas, y prometen grandes soluciones, transitorias, duraderas, hacen de que de alguna manera entre un chorrito de agua más de lo que entraba, pero todo al límite, y ese ímpetu les dura hasta el otoño, cuando empieza a llover, y como empieza a llover, barren el tema bajo la alfombra. Dice, bueno, ya lo vamos a hacer, no es que se desentiende, ya lo vamos a hacer, tenemos otros problemas, empiezan otro tipo de cuestiones en otro lado de la provincia, y lo olvidan, hasta que vuelva a estallar el próximo verano, pero todos los años con mayor intensidad, porque hay más población, porque los vecinos se cansan. Entonces, barrer el problema bajo la alfombra, dejar que el conflicto sea latente, lo único que hace es acrecentarlo de tal manera que después se nos hace incontrolable. La otra cuestión que todas las gestiones vivimos, que me parece que son complicadas y hay que decirlos, y porque lo digamos no es que nos va a dejar de pasar, son los conflictos que yo le llamo, no sé si está bien, pero le llamo los autogenerados. El tiro en los pies, cuando nos pegamos un tiro en el pie, que nosotros generamos un conflicto. A mí me tocó vivirlos, muchos de ellos vienen de declaraciones improvisadas, anuncios apresurados o medidas mal diseñadas, también a veces por apurados, ¿no? A veces basta una frase en una entrevista para que se genere un problema donde antes no lo había. Basta mirar muchas veces el gobierno nacional, el actual y anteriores, como una frase de un ministro de Economía detonó corridas cambiarias y capaz que lo dijo apresurado, sin pensar que estaba diciendo como el reciente compradólares campeón que dijo el ministro actual de Economía, ¿no? Y es peor, cuando intentamos aclarar y la cosa escaló, ya es tarde. Yo recuerdo un hecho que me pasó durante los 8 años de gestión que tuve. Hice un programa de radio, los 8 años lo hice, o 7 años y 11 meses le diría. Un programa de radio que se llamó El Intendente Responde. O sea, la gente llamaba, preguntaba cuestiones y yo contestaba. En una emisión de los primeros años contesté, sí, en caliente, así es la mejor palabra, apresurado y sin pensar, sobre una situación que involucraba a un dirigente de una organización de la ciudad, de una organización social, y más allá de la validez o no de mi argumento, generé una situación conflictiva con un sector que realmente la podría haber evitado, porque por esa crítica después tuve que trabajar con todo un sector enojado, que en realidad no era para que esté tan enojado. Así que a veces hay que medir mucho lo que uno dice porque puede ser un tiro en los pies. Esto de lo más suave. A veces hay decisiones que uno toma sin pensar y también generan un conflicto donde no lo había. Porque hay veces que generan el conflicto, ya lo dijimos antes, pero es porque yo ya sabía que iba a haber un conflicto, yo, el que esté gobernando, sabía que iba a haber un conflicto y estaba dispuesto a asumirlo porque creía o cree el que está gobernando que vale la pena asumir ese conflicto porque la solución es muy buena. Pero hay veces que ni eso pensamos y nos autogeneramos un conflicto. ¿Cuál es el costo del conflicto? Mantener demasiados frentes abiertos generan un estrés enorme. O sea, obviamente, como decía al principio, la gestión de gobierno, el conflicto es inherente a la gestión de gobierno. Ahora yo tengo que medirlo mucho porque mantener muchos frentes abiertos, muchos conflictos, se me hace muy difícil, me genera mucho estrés y ese estrés puede llevar a muy malas decisiones. Por eso es clave evaluar qué nivel de conflicto me va a traer cada decisión que tome, si es leve, si es medio, si es grave, y evitar, en la medida que esté en nuestras manos, a veces no lo está, que
todos estallen al mismo tiempo, porque si yo le doy manija a todos los conflictos al mismo tiempo, y bueno, no los voy a poder sostener. Si tenemos que enfrentar conflictos, secuenciémoslo, uno a la vez, pero no todos al mismo tiempo. En definitiva, el conflicto es inevitable en la gestión pública, pero no tiene por qué ser destructivo, tiene que ser algo que podamos manejar. No hay que esconderlo, no hay que subestimarlo, hay que gestionarlo, enfrentarlo con negociación cuando se puede. Hay varios métodos de negociación muy estudiados, de ganar, etcétera, que uno los puede llevar, el método de Harvard, el método basado en intereses. O sea, hay un montón de métodos que uno puede conocer y usarlos porque son muy efectivos, pero no dejarlo dormir. Y cuando hay que tener firmeza, cuando no hay alternativa, también hay que gestionarlo de esa manera. Al final, lo que define una gestión, lo que nos define como gestión de gobierno, no es cuántos conflictos llegamos a enfrentar, sino cómo los gestionamos. La verdad que me queda mucho en el tintero, pero esto es lo que vivimos, esto es lo que les puedo contar, y el mensaje es ese que daba recién. No nos durmamos frente a los conflictos. Gestionémoslo. Yo les puedo contar que cada vez que me dormí, como dicen, cocodrilo que durmió fue cartera. Cada vez que me dormí, el problema fue más grande. Los dejo con sus propios conflictos. Hasta la próxima. Aquí termina esta historia. Muchas gracias por escucharnos. En la descripción del episodio disponen del link a la página gustavogenuso.com, donde encontrarán información de gran utilidad, propuestas de formación y capacitación y muchos tips para gobernar. Hasta la próxima, y no se olvide que camino se hace al andar. Caminemos.